introducción, porque hablar del IVA es un tema, a ver, ahí en general el IGB es un tratamiento especial y un nombre especial el que tiene en el Perú, porque el impuesto general en las ventas a nivel del mundo se conoce como IVA. Entonces, mucho del derecho comparado y de precedentes para evitar la base, digamos, la erosión de la base imponible por normas BEPS, muchos se trata, digamos, doctrinalmente como IVA en vez de IGB. Entonces, a manera de introducción, es importante resaltar lo que indica Solesi respecto de que la imposición al consumo es un sistema que dice que puede gravar a todos o gran parte de los gastos, digamos, en una cadena de producción. ¿Y por qué dice que puede gravar a todos o gran parte de los gastos? Porque ya más adelante vamos a ver de que el IGB o el IVA depende de sus características, puede ser o monofásico o plurifásico, ¿no? Pero básicamente en el Perú lo que el legislador ha querido mostrarnos es lo que el legislador ha querido mostrar, no solamente en el tratamiento del IGB, sino de otros tributos, como el impuesto a la renta o el impuesto predial, o incluso el impuesto selectivo al consumo, que también es un impuesto al consumo, se refleja en el siguiente cuadro. Primero, hay dos tipos de imposición, ¿no? Uno, primero, una imposición que se realiza a la riqueza y la otra que se realiza al consumo propiamente dicho. Dentro de la imposición a la riqueza tenemos el impuesto a la renta, que es el más conocido, y que es la riqueza adquirida, la manifestación de riqueza adquirida. Y la riqueza ya poseída, el más común de los impuestos es el impuesto predial. En cuanto a la imposición al consumo, tenemos los dos grandes impuestos que son los más conocidos, que es el IGB y el impuesto selectivo al consumo. Para poder desentrañar la naturaleza del IVA, nosotros hemos preferido, dentro de tantos tratadistas, citar a Salgado, el que nos dice que los impuestos al valor agregado son aquellos que, si bien es cierto, recaen sobre el consumidor final, porque es quien va a pagar o va a asumir al final digamos, la carga de este impuesto, son ingresados o son afectados en cada una de las etapas productivas o de la producción económica, como se puede ver en la imagen. Tenemos que, bueno, después vamos a desarrollar las características. En cada operación, desde que el productor elabora un producto, un servicio, hasta que llega al consumidor, va a tener toda esa cadena de etapas productivas. El IVA va a ser digamos, en cada operación va a efectuar una imposición del valor agregado. Entonces, esto en grandes rasgos, porque ya más adelante vamos a ver digamos, las características o la naturaleza, dependiendo de que sea plurifásico o monofásico, pero en este caso, les adelanto que en el Perú estamos ante un IVA plurifásico, ¿no? En este caso, nosotros, esta imagen que yo les estoy presentando es una imagen que se aplica al Perú, ya con las características que vamos a ver a continuación. Primero, tenemos que tener en cuenta que el IVA, una de sus características es gravar el consumo de servicios o cualquier transferencia de dominio. Y aquí resaltamos que no habla de transferencia de propiedad, sino de dominio. Y no necesariamente a título oneroso, ¿no? Sin la calidad de la onerosidad, debido a que existen otras operaciones que en efecto van a estar grabadas por el IGB, que no necesariamente tengan la característica onerosa. Otra de las características es que la alícuota del impuesto es fija. Es decir, hablándose del Perú, nuestro impuesto 18%, el cual está disgregado, digamos, 16% que propiamente es el IGB y el 2% el impuesto de promoción municipal, esta tasa no va a variar, no va a variar. Y la última característica es que no existe una relación
Bueno, esto se aplica en todos es una característica del IVA a nivel mundial, no así las otras dos, porque puede cambiar en algunos países, sobre todo de Europa, pero no existe una relación alguna entre el tributo a pagar la renta o las utilidades que percibe el negocio. A ver, también es importante mencionar que como el tributo del IGB grava cada operación desde la fase, desde que sale la fábrica hasta que llega al consumidor final, que en efecto va a asumir la carga total del impuesto, anticipa la recaudación. Y la anticipa justamente porque en todas estas operaciones que se dan desde que sale de la fábrica el producto hasta el consumidor final, todos estos intermediarios van a estar afectos al tributo. Por eso indica de que tiene una característica de que se anticipa la recaudación, más allá de cualquier tema de percepción o de tracción. Otra característica es que existe un control cruzado entre los integrantes. Esto vamos a verlo más adelante, pero aquí tiene un rol fundamental el crédito fiscal. En el IGB, todos los actores económicos que participan del tributo tienen una relación intrínseca y mutua constantemente, de tal manera de que es muy fácil para la administración tributaria ver temas de IGB debido a la relación que tiene este tributo con varios actores económicos, ¿no?, que participan de la operación. Y el último, que es a mi punto de vista el más importante, es que tiene un efecto neutro. Y aquí tiene que ver el principio de neutralidad. Sí, tiene que ver el principio de neutralidad, que lo vamos a ver a continuación. A ver, el principio de neutralidad es un principio que está recogido en todos los sistemas jurídicos a nivel del mundo. Me atrevería a decir, yo no tengo ahora en mente de lo que puedo investigar ningún país que no contemple este principio. Y justamente porque, independientemente de los niveles de recaudación, debido a que el Perú es uno de los países que más recauda por impuestos indirectos, es decir, el IVA, ¿no? El principio de neutralidad es sumamente importante para nuestro país, porque en el principio de neutralidad, justamente lo que quiere proteger es la ganancia de los operadores económicos, del ente económico que normalmente son las empresas. Entonces, los tributos no deberían afectar la captación de recursos o el proceso productivo que tiene la misma empresa. De tal manera de que, como podemos ver en el cuadro, no importa si el tributo es 5% o 30%, lo cual puede variar conforme en el tiempo, de acuerdo a la política fiscal que adopte un gobierno determinado. El beneficio o la ganancia que va a obtener el empresario o el ente económico va a ser exactamente lo mismo. Como podemos ver en la imagen, en un total de compras, que según la imagen es 220, se va grabando el IGB de acuerdo a los porcentajes que se colocan, ¿no? 5%, 18%, 25%. Y en este caso, más allá del monto que grabe el IGB, el valor de la venta, contemplando la ganancia del operador económico, va a ser en efecto el mismo, porque no se va a afectar la ganancia que pueda tener digamos, el empresario, ¿no? Por ejemplo, después, bueno, ahí hay una parte donde dice IGB a pagar al fisco. Esto lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante cuando expliquemos la metodología de deducción del IGB. Como les decía al inicio, tenemos dos clases de IVA, ¿no? Un impuesto monofásico y el otro plurifásico. En líneas generales, el impuesto monofásico solamente grava una sola etapa del proceso productivo, ¿no?
Y el plurifásico, a diferencia, es que interfiere constantemente en todas las etapas del proceso de producción. Como podemos ver en la imagen, y es justamente por esto que se le dice, que se dice o se conoce que el IVA es un impuesto indirecto, porque según la imagen, mientras en la primera, digamos, en la primera parte de la imagen, cuando el fabricante directamente lleva el producto o servicio al mismo consumidor, no hay intermediación. Entonces, estamos hablando de un impuesto, digamos, de un canal directo y de un impuesto monofásico. Sin embargo, en la última línea de la imagen, vemos que hay digamos, interrupciones del producto hasta el consumidor. Por eso y a eso es lo que se le llama plurifásico, porque el impuesto grava cada etapa, cada operación, hasta antes de llegar al consumidor final. Ahora bien, en el aspecto plurifásico tenemos otras dos subespecies. Uno es el acumulativo y el otro es el no acumulativo. El plurifásico acumulativo es el comúnmente llamado el impuesto con efecto de cascada, ¿no? Esto quiere decir que como sabemos, el IGB en cada operación va a interferir y va a gravar a la operación que se está realizando, a la venta, a la compra que esté efectuando la siguiente ente económico. Pero la diferencia con el plurifásico acumulativo y el no acumulativo es que el acumulativo va a sobregravar el impuesto, va a sobregravar la operación. Por ejemplo, vamos a retroceder aquí. En el caso de una compra, en el caso de una compra de un bien que tenga un valor de 100 soles, la primera fase de intermediación va a cargar estos 100 soles con un monto del impuesto, ya sea, depende del porcentaje. Y la segunda operación también va a gravar, pero contemplando el monto que ya ha sido como grabado, ¿no? O sea, no es una... Acá tengo, a ver aquí. Digamos que no es en el caso de el total de compras, 220 soles, el IGB 55, el valor de la venta es 300 soles, el IGB termina siendo 75 soles. Entonces hablamos de 375. Entonces, estos 375, que es la primera operación de toda la fase de producción, va a terminar siendo nuevamente grabado por la segunda venta o la segunda operación que se vaya a realizar, de tal manera que la base para calcular el impuesto ya no va a ser los 220 del un inicio, sino los 375. Y así sucesivamente hasta llegar al consumidor final, el que efectivamente se va a ver perjudicado por una cantidad a veces hasta escandalosa del impuesto. Las características del plurifásico acumulativo es de que, como bien dice, el impuesto, la base imponible es el valor total de la transferencia. Ello genera una reiterada imposición sobre la misma materia imponible, lo que les he venido explicando, ¿no? En el caso del plurifásico no acumulativo, que es el modelo que tiene el Perú, no acumula el impuesto, debido a que el objeto de la imposición es únicamente el mayor valor que adquiere el bien en cada una de las etapas de producción. O sea, acá estamos hablando del auténtico impuesto al valor agregado. O sea, no sobregrava una base imponible nueva, sino simplemente grava el valor agregado que le otorga el siguiente operador económico. En el caso que hemos visto de los 220 soles, que es el valor del bien, no se va a contemplar los 375, que sería la nueva base imponible, sino solamente se contempla el valor agregado que
que aumenta el nuevo operador a esta operación, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo este impuesto, toda esta línea productiva hasta llegar al consumidor es asumido por efectivamente el consumidor final, el cual va a soportar la carga imponible del impuesto. De tal manera que todos los intermediadores que han venido participando en la etapa de producción no van a verse afectados por el impuesto, salvo de la parte que le corresponda a su valor agregado. En cuanto a la técnica y principios del impuesto, tenemos que, a manera de resumen, que en el Perú tenemos un impuesto de carácter plurifásico, como ya lo hemos explicado, no acumulativo, plurifásico, no acumulativo, que tiene, y sobre la base financiera, estamos hablando de que contempla la base financiera de impuesto contra impuesto y no, y no una deducción de base contra base, ¿no? En este punto, los principios del impuesto se resumen en el principio de neutralidad, que ya lo hemos abordado, que es el más importante, la territorialidad, la contraprestación y el sujeto pasivo del impuesto, que más adelante vamos a verlo al detalle con unos cuadros que he preparado. En esta diapositiva podemos observar la diferencia que tienen las técnicas de deducción del impuesto. Entonces, hay dos técnicas de deducción del impuesto, la base contra base e impuesto contra impuesto. Esto puede cambiar en cualquier momento y es importante saberlo, desde la característica del plurifásico, monofásico, acumulativo, no acumulativo. Esto puede cambiar, ¿no? Incluso en el Perú puede cambiar. No creo, pero puede ser que pase, como pasa en otros países. Por ejemplo, lo que muchas veces se ha analizado es el tema de la deducción del impuesto, que puede ser con base contra base o impuesto contra impuesto. Actualmente nuestro sistema contempla la deducción de impuesto contra impuesto. Sin embargo, como nosotros podemos ver en la imagen, tenemos que efectivamente lo que recauda el fisco es exactamente lo mismo. O sea, la recaudación salvo en unos casos que vamos a ver más adelante, que sí es cierto que el impuesto contra impuesto termina siendo más beneficioso al Estado peruano porque, en efecto, en ciertas ocasiones termina recaudando más. Pero en la mayoría, en el 80% de operaciones, terminan recaudando exactamente lo mismo, ¿no? En la base contra base se hace un cálculo de, como figura en la imagen, ventas menos las compras, y a ese resultado se le aplica ahí hay un error, ¿no? De 0.18, pero se le aplica el IGB y termina siendo el 95 soles la base, digamos, el monto que deberíamos pagar como sujetos pasivos al fisco. En el caso de impuesto contra impuesto, no se tiene en cuenta las ventas ni las compras, sino solamente el impuesto que generan estas. Y se hace una sustracción y al final se termina calculando el monto que debemos pagar. Seguidamente vamos a ver, bueno, yo les he preparado este cuadro que es muy ejemplificativo, es un cuadro donde cómo llegamos al IGB, ¿no? Es un plurifásico, no acumulativo, y nuestra forma de sustracción es base física, perdón, mediante la fase financiera, impuesto contra impuesto. Y así tenemos el IGB. Ahora, hay tres formas de deducción del IGB que no necesariamente, que son, digamos, la empresa, el operador económico puede optar por estas, ¿no? El sistema de deducción tipo producto, tipo renta y tipo consumo. Y esto es digamos, a liberalidad de la entidad que tiene que declarar, ¿no?
en base al crédito fiscal, a sus compras. Seguidamente, vamos a hablar de los hechos gravados con IVA. Yo no nos va a dar el tiempo para tocar todos. En realidad, es un resumen, pero vamos a tocar el tema de venta de bienes muebles en el país y prestación de servicios en el país. La venta, hay otros hechos que sí están grabados con el IGB, como que es los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles por el constructor, la importación de bienes y la utilización de servicios en el país. En cuanto a la venta de bienes muebles en el país, tenemos que es, digamos, la operación por excelencia que está grabada con el IGB. Nos remitimos a la ley del IGB y también a su reglamento, que nos dicen cosas no contradictorias, pero distintas, ¿no? Si nos remitimos a la ley del IGB, nos dice que todo acto, que se va a estar grabado todo acto por el cual se transfieren bienes a título oneroso, ¿no? Independientemente de la asignación que se le dé, la designación jurídica que se le dé al contrato. Y por otra parte, el reglamento no nos habla también nos habla de transferencia, pero nos habla de la propiedad de los bienes. Entonces, mientras que digamos que haciendo una interpretación sistemática de ambos cuerpos normativos, tenemos que en efecto el impuesto no contempla la denominación jurídica que le podamos llamar a la operación, simplemente tenemos que centrarnos en la transferencia de propiedad de los bienes, más allá de la onerosidad o si es una liberalidad, ¿no? Para poder efectuar, digamos, un análisis jurídico, tenemos que primero centrarnos en el aspecto personal del impuesto. Esto es, ¿quiénes son los sujetos que están obligados a poder, o que están grabados con este impuesto? Y tenemos que son las personas naturales, las jurídicas, las sociedades conyugales, sucesiones indivisas, sociedades irregulares, los patrimonios fideicomitivos, solamente de sociedades titulizadoras. Esto es importante, porque hay fideicomisos que tienen otra naturaleza, los cuales aquí no están está, grabados. Garnier es. Ajá. Sí, los cuales no están grabados con el Grande, impuesto. ¿cuánto está? En el caso de también tenemos otros sujetos grabados que son los fondos mutuos de inversión. Recientemente, en el 2018, hubo una modificación a la ley del IGB, la cual fue introducida por el decreto legislativo 1395, en donde incluye a los consorcios, a los joint ventures y otras formas de contratos de colaboración empresarial. Es importante decir de que hay un debate jurídico respecto de los consorcios y los joint ventures en cuanto a sujetos, digamos, pasivos del impuesto, ¿no? No solamente del IGB, sino también de renta, pero sea materia de otro análisis o de otra exposición a futuro. Todos estos sujetos que hemos detallado tienen que cumplir con una condición para ser sujetos del impuesto, que tengan que tener la característica de habitualidad, ¿no? La habitualidad en la realización de las operaciones. Justamente la administración tributaria tiene criterios donde presume habitualidad en las operaciones, ¿no? No es lo mismo que una persona dentro de esporádicamente realice la venta por ejemplo, de autos, o probablemente quiera vender su auto que se ha comprado. Esa operación evidentemente no va a estar grabada con el impuesto debido a que no existe la habitualidad. Una persona puede tener su auto y venderlo y esa operación
no existe habitualidad en esa operación. Caso contrario a una persona que se dedica comúnmente digamos, a este giro del negocio, ¿no? Y la administración presume habitualidad en dos situaciones. Uno, la reventa de los bienes, y la transferencia que realice el importador de vehículos usados antes de transcurrido un año. Estamos hablando, claro, de un procedimiento de importación. Esto, para, digamos, tener más... Eso es un tema complejo que no lo voy a abordar ahora debido a que no tenemos el tiempo necesario, pero es importante indicarlo, ¿no? Otro tema importante del aspecto personal es la responsabilidad solidaria. En la responsabilidad solidaria, primero, ¿qué es la responsabilidad solidaria? En derecho civil, la responsabilidad solidaria nos remite a un concepto de pronto podemos pensar en títulos valores, en un pagaré, en una letra de cambio. Y entonces se nos viene a la mente la responsabilidad solidaria, ¿no? Que es esa, digamos, es esta institución jurídica que nos permite o que le permite al acreedor poder hacerse de su pago que le debe un deudor, pero no necesariamente contra esta persona, sino contra otro sujeto que no es el que inicialmente, digamos, soporta la carga de deuda, ¿no? Sino otra persona. La misma figura sucede en cuestión de IGB, ¿no? Del fisco ha designado responsables solidarios. Y esto está en el artículo 10 de la ley del IGB, ¿no? Y la norma, la letra dice, son sujetos del impuesto en calidad de responsables solidarios. El comprador de los bienes, ojo, cuando el vendedor no tenga domicilio en el país. Este es un clásico ejemplo de la utilización de servicios. O sea, el comprador de los bienes, cuando el vendedor no tenga domicilio en el país, él tiene el deber de poder, mediante la declaración, mediante el formulario pertinente, tiene el deber de comunicar a la administración y pagar el monto de IGB que está grabando esa operación, ¿no? Y las personas y sociedades, este es el más común, jurídicas de derecho público y privado que hayan sido designados como agentes de percepción y retención. Ahora, respecto en el aspecto material, ya centrándonos en la venta, volvemos a lo que dijimos en un inicio, que es toda transmisión de propiedad, independientemente de la naturaleza de la operación, ya sea onerosa o ya sea un acto de liberalidad por parte del propietario. Pero es importante la transmisión de propiedad. Aquí tenemos un concepto técnico que incorpora la norma, que es el retiro de bienes. En el retiro de bienes tenemos de dos, digamos, subespecies, el autoconsumo y la transferencia gratuita. El autoconsumo, es el fenómeno cuando la misma empresa toma voluntariamente la calidad de consumidor final. Hemos dicho que el consumidor final es quien soporta la carga de este impuesto, pero cuando el bien no llega justamente hasta el consumidor final y uno de los operadores que están en la cadena de intermediación toma la actitud de consumidor final, vamos a estar frente a un retiro de bienes, ¿no? Entonces, podemos decir que es la apropiación de bienes de la empresa que realiza el propietario, socio o titular de la misma, optando, como ya les dije, con vocación de consumidor final. Esto es importante porque el análisis, digamos, de casos concretos que pueden darse en la materia, en la vida,
es importante analizar la aptitud de consumidor final frente al acto que se está, o la operación que se está analizando, ¿no? Y también el consumo que realiza la empresa de los bienes de su producción o el giro del negocio. Esto tiene una salvedad, que sea salvo, la norma está salvo que sea para la realización de operaciones grabadas. El Tribunal Fiscal en una resolución del 2003, en la 4531-1 del 2003, ha establecido como criterio de observancia obligatoria lo siguiente: la entrega gratuita de bienes como polos, uniformes, agendas, billeteras, bolígrafos, que se ve más, ¿no? Que tengan como característica la publicidad de la empresa, constituye el retiro de bienes, o sea, van a estar afectos al impuesto general de las ventas. Y obviamente este impuesto lo asume la empresa, no puede ser trasladado a la persona que, digamos, a la persona beneficiaria de estas liberalidades. Ahora, la transferencia gratuita. La transferencia gratuita es un caso bastante común y también ha generado controversias debido a que, si bien es cierto, el operador económico no tiene la aptitud de consumidor final, va a transferir a otra persona sin necesidad de fines promocionales o a otro sujeto los bienes o los servicios, perdón, servicios no, los bienes, solamente los bienes, de los cuales de alguna manera estaría quebrando digamos, la imposición, la cadena de producción. Entonces, el legislador también lo ha visto por conveniente, para no desequilibrar toda esta cadena y todas las contingencias que pueda traer, ha visto por conveniente calificarlo también como retiro de bienes y por lo tanto gravado con el impuesto con el IGB. Bien, yo he ejemplificado, acá les traigo un cuadro en donde podemos ver en la primera columna, que son los ejemplos más típicos de retiro de bienes, ¿no? Por ejemplo, la entrega en propiedad de bienes a título gratuito, como ya hemos explicado, obsequios, muestras comerciales, bonificaciones, entre otros. Cualquier operación que tenga esta naturaleza, que sean entrega de obsequios a título gratuito, van a ser considerados como retiro de bienes, por lo tanto grabados con el IGB. También la entrega de bienes a los trabajadores. Ojo, acá hay un concepto muy importante que es la condición de trabajo. Y en este punto, la Administración Tributaria se ha apoyado en sentencias de naturaleza laboral para determinar cuándo algo es o no condición de trabajo. Por ejemplo, claramente dice: la entrega de bienes de los trabajadores de la empresa cuando sea de su libre disposición y no sean necesarios para la prestación del servicio. Y esto tiene que ver con el concepto condición de trabajo. Cuando algo sea necesario para la prestación del servicio que va a efectuar el trabajador, esto no va a estar grabado con IGB. O sea, va a estar fuera de la hipótesis de incidencia. La entrega de bienes pactadas por convenios colectivos de trabajo, que no, y otra vez reitera, que no se consideren condición de trabajo y que a su vez no sean indispensables para la prestación del servicio, ¿no? Como se dan cuenta, tener claro el concepto de condición de trabajo es importante para poder saber cuándo estamos ante una operación que califica como retiro de bienes o que no califica como retiro de bienes. Más adelante parece que tengo la sentencia, hay una sentencia importante en donde se define qué es condición de trabajo, ¿no? Y en resumen son todos aquellos elementos que brinde el empleador para poder
facilitar que el trabajador pueda cumplir con el contrato que está celebrando, ya sea de naturaleza personal o de naturaleza, digamos, más propiamente laboral, ¿no? Como equipos de construcción, maquinaria, incluso los celulares que son entregados a los trabajadores. Cuatro, la apropiación de los bienes de la empresa que realice el propietario, socio titular de la misma. Bueno, este es el típico ejemplo de retiro de bienes por autoconsumo, ¿no? El consumo que realice la empresa de los bienes de su producción del giro del negocio, salvo sea necesario. Bueno, este punto lo hemos visto, salvo sea necesario para la realización de operaciones grabadas. En el supuesto que sea necesario para la para la realización de operaciones grabadas, esto va a estar fuera de la hipótesis de incidencia. En la segunda columna tenemos operaciones que aparentemente pueden ser retiro de bienes, pero en realidad no, son las excepciones, ¿no? Que también esto es un trabajo de recopilación de varias casuísticas, por eso se los traigo acá. Vamos a rápidamente desarrollar cada uno. La entrega de bienes a un tercero para ser utilizados en la fabricación de otros bienes. Si bien es cierto, este retiro de bienes no va a estar grabado con, digamos, con el IGB. El retiro de bienes por el constructor para ser incorporados en la construcción de un inmueble. Esto tampoco es retiro de bienes. Y bueno, como consecuencia de desaparición, destrucción o pérdida de bienes. En este punto es importante precisar que normalmente ante estos casos las empresas suelen contar con seguros, ¿no? Suelen contar con seguros y la norma claramente pone como un prerequisito, ¿no? Dice, se acreditará con el informe emitido por la compañía de seguros, de ser el caso, y con el respectivo documento policial que deberá ser tramitado dentro de los 10 días hábiles de ocurridos los hechos, de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Es decir, si pasa una de estas contingencias y no cumplimos con el principio de taxatividad de los 10 días, muy probablemente no vamos a estar ante una excepción y al final vamos a terminar asumiendo un IGB que no deberíamos, ¿no? Por negligencia de los plazos. El retiro de bienes para ser entregado a los trabajadores como condición de trabajo. Eso es uno de los supuestos que ya hemos comentado. El retiro de bienes producto de la transferencia por subrogación a las empresas de seguros, la entrega a título gratuito de muestras, esto no es retiro de bienes, los que se efectúen como consecuencia de mermas y desmedros debidamente acreditados. Bueno, en este punto, si nos damos cuenta, la norma IGB nos remite al IR, al reglamento del impuesto a la renta, en donde se estipula el procedimiento que se debe seguir ante el notario público con la carta y los plazos para que puedan ser acreditados como desmedros o como mermas, ¿no? La entrega a título gratuito de bienes que efectúen las empresas con la finalidad de promocionar. Esto también es una excepción, pero tiene un tope, es una excepción con un tope. Y el tope es el 1% de los ingresos brutos promedios mensuales de los últimos 12 meses. No puede exceder el monto que vamos a destinar con fines promocionales, no puede exceder a este 1%. O en su defecto, no debería exceder a las 20 unidades impositivas tributarias. La entrega gratuita de material documentario que efectúen las empresas con la finalidad de promocionar la venta de bienes muebles. Esto tampoco es retiro de bienes. Y por último, la entrega de bienes muebles que efectúen las empresas como bonificaciones al cliente. Estas no son las bonificaciones que habla, digamos, en la primera columna. En la primera parte dice la entrega de propiedad
la entrega en propiedad de bienes a título gratuito, tales como obsequios, muestras y bonificaciones. Pero no son estas, en las excepciones, cuando habla de bonificaciones, se trata de bonificaciones de otra naturaleza. Y tiene que cumplir ciertos requisitos, como que tienen que ser prácticas usuales del mercado y se actúen, digamos, se otorguen en carácter general, ¿no? de la industria donde se ejerzan estas operaciones. A ver, vamos a seguir en el aspecto material. Primero, los bienes, ¿no? Hay dos tipos de bienes, los bienes corporales y los bienes incorporales, que así digamos, lo divide nuestra ley de impuesto a la red, perdón, nuestra ley de IGB. En cuanto a los bienes incorporales, tenemos un listado, los cuales han sido tomados del Código Civil, ¿no? En donde hablamos de los derechos que no, digamos, los bienes que no pueden ser percibidos por los sentidos, no pueden ser casas, autos, sino son intangibles, como se conocen, ¿no? Los derechos, por ejemplo, los signos distintivos, las invenciones, los derechos de autor, los derechos de llave y similares. Aquí hay una precisión que necesito hacer, porque todos estos bienes muchas veces tienen que estar registrados debidamente en Indecopi para poder ser, digamos, transferidos, ¿no? Es un requisito esencial para que se pueda configurar, ¿no? se pueda hablar de estos bienes. A ver. ¿Sí me escuchan, por favor? ¿Se me escucha? A ver. Bueno, para terminar digamos, esta diapositiva, es importante señalar que no se consideran bienes muebles a las siguientes tres. Primero, la moneda nacional no se considera un bien mueble, por lo tanto no está afecto al impuesto, ¿no? Las acciones y participaciones y cualquier otro tipo de facturas o comprobantes de pago, ¿no? Esto es indicado en el artículo 8, perdón, el numeral 8 del artículo 3 del reglamento del IGB. Bueno, a ver. Ya son las 9 de la noche. No sé si hay preguntas hasta el momento, por favor. Si me puedan apoyar, si hay algunas preguntas que se puedan resolver. ¿Sí me escuchan, por favor? Bueno, entonces seguimos. Para terminar, el aspecto espacial. Tenemos dos criterios de ubicación. El primer criterio es la ubicación física, ¿no? Cuando la operación de venta se da dentro de nuestro país, entonces, en efecto, esta venta cumpliéndose los aspectos personales y tratándose de un bien corporal o incorporal va a estar afecto al impuesto. Y el segundo criterio es la ubicación jurídica, ¿no? Que se trata, que si bien es cierto,
aplica más a bienes a veces incorporales, ¿no? O intangibles, que tienen que ser, como les mencioné, inscritos en Indecopi o en todo caso inscribibles en registros públicos, ¿no? Acá la norma hace una precisión donde tenemos que tener en cuenta que no se va a considerar grabado con el impuesto a la transferencia en el país de mercancía extranjera ingresada bajo los regímenes de importación temporal, ¿no? que se efectúe ante aduanas. El momento del nacimiento de la obligación. En el caso de venta de bienes muebles, el nacimiento de la obligación, según el cuadro, se puede dar de dos formas, ¿no? La primera es en la fecha que se ha emitido el comprobante de pago y la segunda en la fecha de entrega de bien. Entonces, acá estamos ante una divergencia, pero siempre la administración opta por lo que ocurra primero. Si primero se entrega el bien físicamente, va a generar el hecho imponible, entonces nosotros vamos a estar obligados al pago del impuesto, ¿no? Justamente el reglamento de la ley del IGB dice cuando debe ser emitido o se emita el comprobante de pago, ¿no? En el aspecto cuantitativo, es importante indicar que para el cálculo del impuesto, nosotros tenemos la base imponible del impuesto, que es el monto que el consumidor final está asumiendo y está desglosado en el comprobante de pago, que puede ser 1.000 soles por la tasa del impuesto, en nuestro caso 18%. Ahora, ese impuesto a pagar no es un impuesto, todavía tiene que hacérsele el descuento del crédito fiscal, restando el crédito fiscal que tenga la empresa, ¿no? El operador económico tiene que restar el IGB de sus compras menos el IGB de sus ventas. Y ese resultante es el impuesto que tiene que pagar el operador económico, ¿no? Básicamente haciendo de agente de retención, porque el consumidor final no va a ir a la administración y va a cancelar él mismo por vocación el monto que le corresponda, sino que el operador económico funge también de agente de retención, el cual efectúa la operación de descontar el IGB de sus compras menos el IGB de sus ventas y cumple con declararlo y pagarlo en la administración tributaria. Bueno, no sé si tienen preguntas, me las podrían hacer, por favor, para ya dar por terminado esta exposición. Ángel. Sí. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Caterine? Buenas noches. Saluda, Caterine. Hola, Caterine, ¿qué tal? ¿Cómo sí, estás? tiene una consulta de Jorge, si puedes verificarlo en el chat del mismo Zoom. Realmente tienes dos consultas ahora. Una de Jorge sobre el IGB por ventas al personal y ahora una de Carla Velázquez. A ver, lo reviso. A ver. Chat. Cuando se vende productos a su personal, ¿está grabado con el IGB? Interesante, sí. Jorge, buenas noches. Gracias por tu pregunta. A ver, la administración tributaria, más allá del tema normativo, tiende, obviamente, en principio de taxatividad, si algo claramente está dentro de la norma, no hay más vuelta que darle, tenemos que ceñirnos a eso. Sin embargo, muchas veces en el tema de IGB tenemos que desentrañar la naturaleza de la operación que se está realizando. Como ustedes saben, colegas, hay muchas operaciones que no necesariamente expresan
la voluntad correcta, digamos, hay una fachada jurídica o contable que se le pretende dar a una operación cuando la intención, la naturaleza misma de la opción probablemente es otra, ¿no? Habiendo dicho eso, cuando nosotros estamos al caso de productos, se venden productos a su personal. Nosotros tenemos que tener en cuenta qué clase de productos son, ¿no? ¿Qué clase de productos son? Porque ya en principio, cuando me mencionas la palabra venta, yo te diría que sí está grabado. O sea, simplemente por el hecho de ser venta. Pero si vamos un poco más, agarramos un poco más ese análisis, hay que ver qué tipo de productos, ¿a qué tipo de productos te refieres, Jorge? Por favor, si me podrías especificar. Si es cualquier tipo. Sí, sí, Facilidades de sí. pago. ¿Cómo modificar la relación contractual hasta un momento en que él me pueda pagar y yo no pierda, sino yo de verdad, no digamos, pueda hacerme de esos ingresos? No es porque no hay nada artificioso ni búsqueda de ventaja fiscal, ¿no? Entonces, asimismo, sabemos que probablemente ya con el impacto que ha tenido el Estado, bueno, con el COVID, el impacto económico, también a la... Jorge. Ha habido una interrupción, creo, de otro alumno. Puedes continuar con la pregunta, simplemente. Gracias. Sí, como estaba respondiendo, si mi audio está mal, no puedo hablar. Sí, Jorge, no te preocupes. Jorge, mira, a ver, yo te recomiendo dos cosas. Primero, si es una simple venta al personal, ya simplemente el hecho por la naturaleza de la operación, que es una venta, sí va a estar grabado. Va a estar grabado al IGB. Ahora, siempre hay que tener en cuenta la venta de conservas de pescado. Ok, entiendo. Esto es interesante, Jorge, porque nosotros entiendo. Nosotros hay que ver ante qué tipo de trabajadores estamos. Si tú me hablas de una venta y si contablemente esto es registrado, ¿no?, como una venta de la empresa a los trabajadores, va a tener que estar afecto al impuesto. Pero hay otras formas para que esto no, de alguna manera podamos considerarlo no como una venta, sino más como una condición de trabajo, ¿no? Puede ser una entrega de bienes que sean necesarios para la condición de trabajo, ¿no? Incluso, y no solamente necesarios, sino indispensables. Por ejemplo, yo te pongo el caso de un trabajador que tenga un contrato de seguridad a una gran empresa o donde sean varios trabajadores donde necesiten prestar el servicio de seguridad durante largas horas de la noche, ponte desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. En este caso, si nosotros dentro del contrato de trabajo estipulamos que vamos a brindarles el servicio de comida, ya sea bueno, la comida que la empresa vea por conveniente, nosotros estamos ante una operación que es esencial para la prestación del servicio de este colaborador, ¿no? Digamos, de este personal de seguridad. En ese sentido, estamos claramente no estamos en la hipótesis de incidencia. Claramente dice, la entrega de bienes a los trabajadores de la empresa cuando sean de su libre disposición y no sean necesarios para la prestación de servicios, ¿no? Pero en este caso sí estamos ante una necesidad que tiene que estar estipulada en el contrato de trabajo, ¿no? Porque la administración a veces le puedes presentar informes, pero si tú tienes un contrato de trabajo el cual incluye este tipo de alimentos, estamos ante una excepción, Jorge.
Espero haber respondido tu pregunta. A ver. Carla Velázquez. Carla, buenas tardes, buenas noches. El crédito fiscal tiene vencimiento. A ver. El crédito fiscal tiene vencimiento. En principio no tiene vencimiento, pero hay que remitirnos a la norma. A ver, acá tengo, dame un segundito, por favor. No tiene vencimiento, Carla, pero hay que tener en cuenta otros criterios para poder, bueno, yo me preguntaría por qué una empresa no deduciría, o sea, no haría uso de su crédito fiscal. Creo que sería incluso en perjuicio de la misma empresa. No es algo que se vea comúnmente, ¿no? Porque justamente el crédito fiscal tiene como finalidad aliviar el monto que al final o al final de cada mes, de cada periodo, va a tener que aportar digamos, el sujeto pasivo del impuesto a la administración tributaria, ¿no? Creo que sería en detrimento más no usarlo sería en detrimento de la empresa, Carla. ¿O en qué situación concreta no sé si me puedes ejemplificar, por favor? Bueno, Carla, espero haber absuelto tu consulta. Hola. Sí, Carla, te escucho. Doctor, lo decía porque, por ejemplo, cuando recién a veces se facturan las empresas con el emprendimiento, hacen más compras y a veces tienen menos ventas de las compras. Entonces, tiene siempre un crédito fiscal a favor, el primer año, a veces pasa eso. Y por eso era mi pregunta, si el crédito fiscal tiene un periodo de vigencia. Ajá. Sí, gracias. Es más lo que uno invierte que lo que uno gana, o las ventas que puede tener. Entonces, por eso queda siempre un saldo a favor, ¿no? Sí, Carla, gracias, te he escuchado. Sí, no te preocupes. Como dije en un inicio, el crédito fiscal no, digamos, no caduca, ¿no? No tiene una fecha de vencimiento, no hay una figura de parecido, ¿no?, a la prescripción extintiva de ese derecho. En realidad no, es un monto que digamos, el operador económico tiene a su favor y que, si bien es cierto, a veces no lo usa en caso de liquidación o en caso de esas actividades, eso termina siendo un saldo a favor que debería ser devuelto por la administración tributaria. Sí, claro, si no tiene ninguna otra obligación pendiente de pago, ¿no? Si no tiene ninguna otra obligación, pues ese crédito fiscal debería ser devuelto. Pero la verdad que no he visto muchos casos, más bien sí he visto casos de operaciones no reales, ¿no? Eso es bastante común, creo que es el grueso de las cosas que se puede ver en la administración, las operaciones no reales, justamente, y no necesariamente por un tema de evasión concretamente, ¿no? Pero bueno, Carla, ya hablando un poquito de más, pero el crédito fiscal no tiene fecha de vencimiento, no caduca. Espero haberte resuelto tu consulta, Carla, gracias. A ver. Isabel, en el caso de aportes a sociedades, ¿quién paga el IGB? Ujú. A ver, Isabel, sí, mira, en el caso un segundito, por favor. En el caso de aportes a sociedades, entiendo que estamos hablando de sociedades anónimas, un aporte de un accionista. Estamos frente a, en realidad, la misma empresa. La misma empresa, en principio, es quien asume digamos, esa carga, y estamos ante
estamos ante un sistema de deducción tipo renta, ¿no? Ahí la empresa decide contablemente cómo poder pagar el IGB o la forma de deducción, ¿no? Ya si así es parcial o si es periódica, eso dependiendo de la vida útil del bien, contemplando también su depreciación. Eh, Justamente eso se efectúa a veces con los informes técnicos de los contadores o de los peritos que cuenta digamos, la administración para ese tipo de casos, ¿no? Pero la empresa en definitiva. A ver, espero haber respondido, Isabel. Otra pregunta. Sí, una pregunta, doctor. Y en caso fuera el aportante una empresa, una persona jurídica, ¿sería la misma situación? Sí, claro. A ver si hay una persona jurídica que está Que aportando aporta a a otra otra. sociedad. Ajá. Sí, sí, estaríamos ante la misma situación, debido a que estamos ante bueno, ahí hay dos aspectos a analizar, ¿no? Uno es el de la nueva sociedad y habría que analizar cómo contablemente la empresa que está dando en aporte ese bien digamos, a la nueva empresa, bajo qué... Digamos que bajo- fuera mercaderías, que sea una empresa que se dedica a la venta de televisores y que va a Ujú. aportar a la nueva empresa donde va a ser accionista también televisores. Ahí también había Ujú. IGB, porque quien transfería sería la empresa que está transfiriendo la otra para constituirse con sociedad, ¿o no? Sí, ¿Tendría sí, que sí, emitir factura? ¿Cómo es? no ajá. Es una pregunta interesante. A ver, una venta no es una venta, ¿no? No es una venta, pero sería importante conocer contablemente cómo estaría saliendo digamos, esos bienes, ¿no? De la empresa de la empresa aportante, ¿no? Cómo están saliendo esos bienes para poder saber a ciencia cierta cómo si están afectos. Yo te diría que en principio, sí, igual van a estar afectos, pero eh, es importante el tratamiento contable que le da la empresa aportante para ver cuáles son los efectos que le genera a esta primera empresa, ¿no? Porque es claro que la nueva empresa, ¿no? La empresa que se está formando, esta empresa va a tener que asumir. Y como hemos dicho, va a tener que, que optar la forma en cómo lo, cómo asume el IGB, también teniendo en cuenta la depreciación. Pero respecto de la empresa que está aportando el bien, me parece que para saber cuáles son los efectos que pueda tener, tendríamos que saber bajo qué modalidad está erogando ese bien, ¿no? Bajo qué forma le está dando ese bien. Si es no creo que sea una venta, pero probablemente puede ser no he visto todavía un caso así, pero más o menos me comentas, Carla, para poder ver un poco más el caso en concreto. No, me refería básicamente que si yo, por ejemplo, soy una empresa que me dedico a vender televisores, esos serían existencias para mí. Y Claro. si yo voy a aportar a otra empresa una parte de televisores que son mis existencias, no sé, me parece que sí debería estar afectado al IGB porque sería como una transferencia. Estoy transfiriendo la propiedad a otra empresa y por esa transferencia no me van a dar dinero, pero me van a dar acciones. Entonces sí estaría, yo creo, no sé, estaría sujeto al IGB. Sí, como te digo, sí es digamos, la respuesta sencilla es que si es un retiro de bienes, ¿no? Es un retiro de bienes porque, a ver, tenemos que tener en cuenta que esta empresa está obrando con aptitud de consumidor final. Si la respuesta a esa pregunta es que sí, que la empresa está
teniendo actitud de consumidor final, pues obviamente va a estar, digamos, va a ser sujeto pasivo de IGB, va a tener la obligación. Entonces, y por lo tanto va a tener que pagar el IGB de esta operación. Pero hay que ver, a mí me parece interesante esto, porque si simplemente lo tomamos como retiro de bienes, porque de alguna manera eso sería un autoconsumo, ¿no? Estaríamos dentro del retiro de bienes, autoconsumo. Sería un autoconsumo, estaría grabado con el IGB. Pero si contablemente le damos otra figura que no es, que es totalmente legal, ¿no? Incluso eh, hay varias... Lo que pasa es que para efectos, a ver, no sé si está abierto esto. Sí, lo Sí, que sí, sí, pasa es te que para escucho. efectos contables, yo transferiría mi existencia a una Ujú. cuenta de acciones, Ya. ¿no? Porque sería eso, o sea, sale de la cuenta de existencias porque ya no va a ser existencia y lo transfiero a una cuenta de acciones porque con eso estoy comprando acciones. Sino Ujú. que me queda la duda, ¿cómo hago con Si el tema ese, del IGP? si ese es el caso, estamos ante un retiro de bienes y la empresa tendría que asumir el IGB como si fuese un consumidor final. O sea, asumir el Ah, 18% y del lo monto pago. que está registrando, exactamente. El monto que registras, tienes que asumir el 18% y pagarlo, si es bajo la figura que me dices. ¿Y Sí, la sería otra un empresa retiro de cómo bienes. recibiría y la empresa donde estoy aportando la existencia, cómo lo recibiría? ¿Recibiría la existencia Patrimonio. más el IGB como crédito fiscal o no? Como crédito fiscal, sí, sí, pero la otra empresa, eso ya sería parte de su patrimonio y, a ver, Sería existencias igual, digamos, si se van a dedicar a vender o de repente activo fijo, más crédito fiscal contra una cuenta patrimonial, algo así. sí, mira, la figura contable puede ser así, pero tengamos en cuenta que esto va a ir como patrimonio, ¿no? Activo fijo, no sé, incluso no sé si sería activo fijo, tendríamos que ver bien el caso concreto, pero Claro, en todo caso, si es una existencia, como tú me dices, sería patrimonio, ¿no? Sería patrimonio y estaríamos, el IGB no se tomaría como crédito fiscal. Más bien, esta empresa digamos, como hemos visto en la diapositiva, tendría la opción de poder eh, usar el sistema de deducción tipo renta, ¿no? En la cual se permite una deducción parcial o periódica del impuesto en función a la vida útil del bien y su depreciación. ya, ok, gracias. A ti, Carla, es interesante. Isabel, Isabel, Isabel Abad, sí, gracias. Isabel Abad. Gracias, Isabel. Discúlpame por cambiar de nombre. A ver, pero recupera. Sí, es. Claro, Jorge nos dice, pero recuerda que las acciones no están grabadas con el IGB, al igual que el dinero. Eh, sí, Jorge, pero a ver, en el caso concreto estamos viendo de que al momento de que una empresa está aportando estos bienes, a ver, primero para la empresa uno que está haciendo un retiro de bienes, en el caso que hemos visto, sí estaría afecto, porque para esa empresa es un autoconsumo y está retirando estos bienes y sí estaría, por lo tanto, afecto al IGB de la empresa uno, como te digo, la primera empresa, ¿no? Entonces, esto sí estaría grabado con el IGB. ¿O te referías a eso, Jorge, o a qué exactamente? Sí, una permuta entre las existencias de una empresa, como una permuta entre las existencias de una empresa, como las acciones de una empresa. A ver.
Ujú. Claro, las acciones y participaciones, claro, Jorge, por eso, a ver, de la empresa, de la nueva empresa, de la empresa que está, digamos, recibiendo todas estas existencias, respecto de esa empresa no generaría crédito fiscal. Sin embargo, respecto de la empresa que está aportando esos bienes, para efectos contables de la empresa, esto sería un autoconsumo, porque la empresa está optando, digamos, está actuando como consumidor final respecto de esos bienes, más allá de que estos bienes puedan ser aportados a otra empresa o incluso otra vez vendidos o donados respecto de la empresa uno que hace el retiro de estas existencias, está actuando como consumidor final. Entonces, en tanto actúa como consumidor final, está grabado con el impuesto, porque estamos ante un retiro de bienes en la modalidad de autoconsumo. No, no, como te digo, Jorge, en este caso la primera empresa sí está, esa operación que está efectuando por el retiro de bienes, de esos bienes que está, digamos, aportando, o puede ser, no digamos aportando, puede ser cualquier operación, está actuando como consumidor final, entonces tiene vocación de consumidor final y por lo tanto sí se encuentra dentro de la hipótesis de incidencia y está ahí afecto al impuesto, Jorge. Gracias por tu observación. No sé si no hay otra pregunta, por favor. Espero que esto para mí ha sido muy satisfactorio porque es como que recordar muchas cosas y también comentar temas prácticos. Yo quería, bueno, ya que tenemos un poco de tiempo libre, quería poder comentarles. Tenemos, a ver, si hay otro, a ver, claro, no le voy. Empresa inversiones. Asistencias empresariales. Si es en el tema de existencias, sí, Jorge, si se trata de aportes, bueno, más allá de la forma del aporte de la otra empresa, si va a erogar, digamos, todas esas existencias, sí. A ver, yo quería, a ver, un segundito. Ya, a ver. Sí, quería comentarles, por favor, esto no ha estado en la diapositiva, quería comentarles para que también podamos enriquecernos unos casos concretos. El primero es el principio de accesoriedad. Esto no está no está en las diapositivas, pero pasa mucho en la práctica. Ahora, cuando uno va a iniciar una fiscalización, bueno, yo no soy quien inicio, pero cuando llega este tipo de casuística de fiscalizaciones parciales o definitivas, se toca mucho el tema del principio de accesoriedad. No sé si lo no sé si lo han escuchado. El principio de accesoriedad está contemplado en la ley del IGB, en el artículo 13, me parece, 13, 14 de la ley del IGB, y nos dice que cuando con motivo de la venta de cualquier bien mueble o inmueble se proporcionen otro tipo de servicios, ¿no?
el valor, digamos, el valor total de todos estos, de toda esta operación se va a encontrar exonerada o inafecta según sea la operación principal. Por ejemplo, si nosotros estamos ante una, digamos, donación de bienes a los colaboradores, los cuales están inafectos porque son condiciones esenciales para que ellos presten el servicio, y esta operación que estamos realizando involucran otros costos que de pronto terminarían estando grabados por principio de accesoriedad, terminan también estando inafectos o exonerados, ¿no? En este caso, si están fuera de la hipótesis de incidencia, también el monto, los pequeños montos que son necesarios para este servicio también terminan estando fuera de la hipótesis de incidencia. O sea, básicamente lo que nos dice el principio de accesoriedad es de que si la operación principal está dentro de la hipótesis de incidencia y por lo tanto se realiza el hecho imponible, pues todas las operaciones que son necesarias para esta pequeña, para esta operación, más allá de, o sea, no debemos analizar esas pequeñas operaciones, porque si ya la operación principal sabemos que está afecta o que simplemente no calza en el hecho imponible, pues no es necesario analizar todas esas porque van a correr la suerte del principal. Es como en el derecho civil, ¿no? Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Digamos que hablando de la ley del IGB, tenemos el principio de accesoriedad. Pueden revisarlo en el artículo 14 del reglamento de la ley en el reglamento de la ley del IGB, en donde se estipula el principio de accesoriedad. A ver. También quería, por favor, a ver si tenemos unos minutos, hay algunas situaciones especiales en donde podemos vernos ante la práctica y es la típica pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si la base imponible no está en el precio, ¿no? Si nosotros no tenemos base imponible para calcular el IGB, o sea, no se nos es posible. Entonces la norma también nos indica en el reglamento que tratándose de cualquier operación de venta de bienes muebles cuyo precio no esté determinado, la base imponible, y acá se apoyan mucho en la ley del impuesto a la renta, la base imponible será destinada a través del valor de mercado, según las normas del impuesto a la renta. Entonces, el IGB, hay varios matices que sí se apoyan en el impuesto a la renta. Entonces, cuando digamos, una operación, la base imponible de una operación que queremos realizar no esté determinada, vamos a tener que recurrir a las reglas que están estipuladas en la ley, en el reglamento de la LIR, para poder, digamos, colocarle un valor de acuerdo a las normas del valor de mercado, a las normas ordinarias que se le coloca para el valor de mercado, ¿no? Hay otras normas especiales cuando es caso de precios de transferencia, partes vinculadas y erosión de la base imponible. Por último, quiero comentarles un poco de la base imponible en los contratos de consorcio, ¿no? Que este es un tema muy importante. A ver, en los contratos de consorcio hemos visto que hubo una modificación hace un par de años, en el 2018, el contrato de consorcio sí es sujeto de impuesto a la renta y también de IGB. Entonces, ¿qué pasa en la base imponible en caso de consorcio, ¿no? El numeral 5 también del artículo 5 del reglamento de la ley del IGB nos dice que en este supuesto se debe tener en cuenta que los contratos de colaboración empresarial, ¿no? Entre paréntesis, consorcio, joint venture y cualquier denominación jurídica, pero que sean de colaboración empresarial, que lleven contabilidad independiente,
sí son sujetos del impuesto, pero con las siguientes reglas. Y esto no lo he colocado en las diapositivas, pero dice, la asignación al contrato de bienes, servicios o contratos de construcción hechos por las partes contratantes son operaciones con terceros. Ese es el primer dato. Siendo su base imponible el valor asignado en el contrato, el que no podrá ser menor a su valor en los libros costo del servicio del contrato de construcción realizado. O sea, ahí haciendo un cruce de información, tiene que haber una homogeneidad en el precio que se esté estipulando, tanto sea del contrato de consorcio, ¿no? Para efecto de impuesto a la renta, IGB, y también para el beneficiario. Eso quería comunicarles porque hace un mes ha pasado un tema que de alguna manera me ha tocado ver y me ha llamado la atención y se ha aplicado ese artículo. Entonces, amigos, colegas, yo les doy las gracias por este espacio. Si no hay más preguntas, otra vez reiterar las gracias. Gracias a la Sociedad Peruana de Derecho por la invitación y espero tener más oportunidades como estas para poder enriquecer todo nuestro conocimiento, ¿no? Bien, doctor, igualmente, ¿no? Gracias por su participación de parte de la Sociedad Peruana de Derecho. Indicarle en este caso a los participantes que el día de mañana la sesión inicia a las 10 de la mañana, de 10 a 12. En unos minutos voy a estar compartiendo el enlace al grupo y también el día de mañana voy a compartir tanto la grabación de la sesión 1 como de la sesión 2 y las diapositivas de las sesiones con las lecturas también adicionales que se le va a proporcionar para poder complementar en todo caso los temas, ¿ya? Y alguna jurisprudencia de repente o lecturas, ¿ya? El cual les sirvan de sustento para al momento de poder dar el examen. Con eso entonces culminamos. Nuevamente agradecerle al doctor Ángel Cárdenas Jiménez por la participación del día de hoy. Que tengan buenas noches a todos. Gracias, hasta luego.